Grabación. Entonces, más o menos, los temas que ustedes les van a evaluar este segundo parcial van a estar encaminados en como que, tres bloques grandes, ¿no? Los tres bloques grandes que ustedes revisaron en este parcial son los siguientes. En primer lugar, van a tener que su segundo parcial está compuesto por ciclos, por, eh, vamos a tener sistemas de tuberías, y bueno, la última parte también va a ser más que todo selección de bombas y ventiladores. ¿Ya? O sea, en esos tres temas va a estar encaminado todo lo que ustedes les van a evaluar. ¿Ya? Si ustedes se pueden dar cuenta, este fue el examen final que yo tuve que rendir cuando vi la materia. Y como tal, el tema uno va a depender netamente de lo que ustedes les enviaron de proyecto en el teórico, no en la parte práctica, sino en el componente teórico. Se suele enviar un proyecto para que ustedes como que puedan aplicar los conocimientos que han aprendido a lo largo del curso. En este caso, nosotros nos enviaron un sistema de hidroenfriamiento de frutas, pero no sé si les enviaron a ustedes lo mismo. Y por tanto, estoy viendo esa parte, ¿ya? Pero básicamente es la aplicación de todos estos eh, tres parámetros. Ciclos, ciclo de refrigeración por compresión de vapor, ciclo de Carnot, bombas, refrigerador, bueno, máquinas térmicas, refrigeradores, bombas de calor, ciclo de Rankine, ya. Más que todo eso. Esa sería la parte de ciclos. Los sistemas de tuberías ya estamos hablando de fluidos, ahí ya comenzaríamos con la mecánica de fluidos. Y eso básicamente es analizar pérdidas mayores y pérdidas menores. ¿Ok? Con ecuación de Bernoulli, con cabezal mayor, con NPSH, que sería Net Positive Suction Head, que es la cabezal neto de succión en la máquina. Y ya la selección de una bomba, si se trata de una bomba centrífuga, una bomba eh, ro- de bomba de desplazamiento positivo, ok, esas son como que la clasificación básica. Entonces, en esto va a estar orientado, ok. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o si tienen algún ejercicio que quieran repasar para el día? Tengo entendido que ustedes tienen el examen el día martes, entonces si ustedes quieren repasar algún tema en particular o algún aspecto en concreto, también lo podemos revisar, ok. Entonces, ustedes me avisan, si no voy a continuar con lo que tengo preparado para eh, poder ayudar. Ya, denme un minuto porque aquí se va a borrar, entonces quiero enviarles lo que apenas termine de hacer al WhatsApp. ¿Ok? Déjenme ver un ratito. Sorry. Estas son mis notas de las materias. Ok. Ujú. Oh, ok, PDF. Ujú. Examen final. Ya, ahora sí. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a revisar primero este ejercicio de refrigeración por compresión de vapor, ¿ok? Este ejercicio de refrigeración por compresión de vapor lo voy a hacer primero porque esta parte o sea, el tema 2 está relacionado con la unidad 5, ¿ya? Y, o sea, quiero ir más o menos en orden. Entonces, la unidad 4 sería la que veríamos en este momento, ¿ya? Les recuerdo, lo último que me indicó la Miss es que ustedes van a tener que realizar su examen hasta la parte de selección de bombas y NPCH, o sea, cabezal neto, o sea, Net Positive Suction Head. Cabezal neto positivo de succión. ¿Ok? Esa sería la última parte que tendrían que revisar. Entonces, por eso se lo voy a dejar un poco al último. ¿Ya? Bueno, me indican que tenemos un acondicionador de aire con un refrigerante R134A como fluido de trabajo. ¿Ya? Van a mantener un cuarto a 22 grados Celsius, rechazando el calor de desecho al aire exterior a 38 grados Celsius. El cuarto va a ganar calor a través de las paredes y las ventanas a razón de 200 kilojoules por minuto.
mientras que el calor generado por la computadora, la TV, la nevera y las luces es de 1500 watts. El refrigerante entra al compresor a 400 kilopascales como vapor saturado a razón de 160 litros por minuto y sale a 1.2 megapascales y 70 grados Celsius. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer primero para poder entender el problema? Vamos a graficar los cuatro procesos en serie específica. Bueno, aquí ya nos da cuál es el ciclo como tal. El ciclo es de refrigeración por compresión de vapor. ¿Ya? Y este nace del concepto de invertir el ciclo de Carnot. ¿Ok? Entonces, nace del ciclo de Carnot inverso. ¿Ok? No es el mismo, pero nace de ese principio. ¿Ok? A ver, entonces vamos a ver qué es lo que nos piden. El flujo de calor de espacio, de removido del espacio refrigerado. Esto, aquí no dice, el flujo de calor removido del espacio refrigerado. Ya, esto también a veces le llaman capacidad de refrigeración. ¿Ya? O sea, qué tan capaz es de enfriar un cuarto, porque lo que queremos es remover calor. Ya, el remover calor, digamos que tenemos este cuartito. Y lo que nos dicen es que queremos sacar ese calor. O sea, sacar calor, es decir, bajar la temperatura de ese cuarto, de alguna u otra forma. Entonces, a nosotros extraer calor, en realidad lo que estamos haciendo es refrigerar el espacio, ¿ya? Y es lo que siempre vamos a buscar, ¿ok? Entonces, cuando les digan esto, en realidad el flujo de calor removido va a ser el calor de salida o flujo de calor de salida. Ya no es lo mismo porque el calor de salida va a estar dado en unidades de joules o kilojoules y el flujo de calor de salida va a estar dado en kilojoules sobre segundos o joules sobre segundos. ¿Ya? Porque ya estamos hablando de un flujo, una variación. ¿Ok? La potencia del compresor en HP. ¿Ya? La potencia del compresor en realidad sería solamente la potencia de entrada. ¿Ya? Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de un refrigerador, antes de todo esto, o sea, al principio cuando veíamos ciclos y queríamos ver hablábamos de una máquina térmica, hablábamos de una bomba de calor y de los refrigeradores, teníamos lo siguiente. Teníamos dos reservorios, un reservorio de alta temperatura y un reservorio de baja temperatura. Ya, el reservorio de baja temperatura, al tratarse de un refrigerador, va a ser la fuente, mientras que el reservorio de alta temperatura para un refrigerador va a ser el sumidero, o sea, donde va a terminar mi ciclo. ¿Ok? Esto vamos a decir que se va a dar de forma cíclica para accionar el refrigerador. ¿Ok? Pero para poder accionar esto, porque recuerden que yo no puedo pasar de temperatura de baja a temperatura alta de forma espontánea, natural, es imposible. Transición de forma natural. Porque siempre las cosas, según la segunda ley de la termodinámica, van a fluir de un punto de alta energía a un punto de baja energía, ¿ya? Siempre vamos a tener un punto de altas temperaturas a otro cuerpo de bajas temperaturas. Así es como se va a transferir el calor de ahora en adelante, ya con el conocimiento de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esto nunca va a ocurrir de forma espontánea, natural. Entonces, si no ocurre de forma espontánea natural, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder accionar, para que se dé ocurrencia a este proceso? ¿Qué creen que deberíamos adicionar o agregar dentro del sistema de refrigeración por compresión de vapor? ¿Alguien que tenga alguna idea? Porque si tengo temperaturas, estamos de acuerdo que vamos a tener calor de baja y calor de alta, ¿verdad? Trabajo, exacto. Trabajo o potencia. Ya siempre vamos a necesitar eso. Entonces, vamos a tener que ingresar un trabajo externo o una potencia externa. ¿Ya? En este caso, quien ejerce esa potencia o trabajo dentro del sistema de refrigeración, de compresión de vapor, es el compresor. ¿Ya? Entonces, ya por el mismo nombre del ciclo, ustedes pueden identificar cuál es como que el pedazo más importante del sistema, el compresor.
¿ya? Y el compresor, recuerden que nosotros habíamos visto en el primer parcial que tenemos un trabajo de frontera. El trabajo de frontera va a ser el que va a ejecutar o sea, va a ser el mecanismo de energía por trabajo que va a proveer esa energía necesaria para que se refrigere el espacio. ¿Ya? Si no, no se cumple el ciclo. ¿Ok? Entonces, una vez tenemos todos estos componentes, recuerden que para un refrigerador nosotros definíamos eficiencia o COP. ¿Alguien lo recuerda? Nosotros definíamos un COP, ¿ya? Y el COP de un refrigerador va a estar dado por lo que, o sea, lo que queremos obtener sobre lo que queremos, sobre lo que estamos ingresando, ¿ya? Es como un output a partir de un input, ¿ya? ¿Ya? O sea, lo que me refiero es, digamos, para procesar frutas, para generar un jugo, por ejemplo, yo necesito ingresar frutas, ingresar pulpa, ingresar demás ingredientes para poder obtener el jugo en su totalidad. O sea, necesito tener los ingredientes necesarios para obtener un resultado, ¿ya? Entonces, el output, ¿cuál es el output en un ciclo de refrigeración por compresión de vapor? O sea, lo que yo quiero obtener. ¿Qué es lo que yo quiero sacar con un refrigerador? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien lo recuerda? La temperatura de baja. Ya, muy bien, la temperatura baja. Yo quiero bajar temperatura, pero eso a su vez, recuerden que yo puedo plantear este COP, muy bien. Puedo plantearlo con calor y trabajo, esa es la primera forma, o con temperaturas. Pero esas temperaturas deben ser absolutas. ¿Ok? Entonces, voy a plantearlo primero con calor y trabajo. El COP, si yo tengo calor y trabajo, yo puedo representarlo como QL sobre trabajo de entrada. O si ya es un flujo, también puede ser flujo de calor de baja sobre potencia de entrada. Ok, son lo mismo, solo que va a depender de qué unidades yo tenga dentro de mi sistema. Si tengo un flujo o si tengo solamente un valor neto de calor. Ok, esa sería la primera forma. ¿Ya? Esta primera forma se va a aplicar, ¿ya? Siempre que yo quiero obtener el COP real. ¿Ya? Este va a ser mi COP real. Por eso es que hay dos formas. Las dos formas nos van a permitir identificar primero un COP real y el COP máximo. ¿Ya? Cuando yo utilizaba las temperaturas absolutas, ¿alguien me lo recuerda? En la unidad 4 vimos. ¿Qué significa? ¿Cuál es el máximo teórico que tiene una máquina para poder funcionar? ¿Qué principio es el que define que una máquina puede llegar a una máxima eficiencia? En La temperaturas, eficiencia, en termodinámica. Ujú. ¿Alguien lo recuerda, perdón? la eficiencia del carbono. Exacto, la eficiencia de Carnot, muy bien. ¿Ya? Ese mismo concepto lo vamos a extrapolar acá. ¿Ya? Eficiencia de Carnot. En la eficiencia de Carnot nosotros veíamos que una máquina no puede funcionar, o sea, no puede tener un mejor rendimiento a determinadas temperaturas. En esencia, yo puedo, no sé, cambiar el estado químico de las sustancias, cambiar los refrigerantes, cambiar demás parámetros. Pero si yo no altero los valores de temperatura, mi eficiencia nunca va a subir, o nunca va a cambiar. Entonces, netamente el rendimiento de una máquina va a depender de las temperaturas en las que se encuentre a la entrada y a la salida de la misma, mi fluido o mi sustancia. Entonces, este COP máximo también para refrigeradores, porque hay un COP diferente para bombas de calor y para refrigeradores. El COP para los refrigeradores, si me no recuerdo, sería temperatura L. A ver. Esto, recuerden que ustedes pueden definir QL y a través de un balance de energía ustedes pueden hallar que todo lo que entra debe ser igual a lo que sale. Entonces, la energía que entra igual a la energía que sale. ¿Qué es lo que está ingresando? Está ingresando calor de baja más trabajo de entrada y esto debe ser igual al calor de alta. Entonces, ustedes pueden definir que el trabajo de entrada será igual a calor de alta menos calor de baja.
Y entonces esto nos queda, reemplazo aquí, me va a quedar QH menos QL. Esto nos va a quedar, QL sería TL sobre TH menos TL. ¿Ya? Esto lo podrían definir, si ustedes quieren, de la siguiente manera. Dividimos TL sobre TL y dividimos también acá abajo TH sobre TL menos TL sobre TL. Y ahí tendríamos lo siguiente. Muy bien, esto sería 1. Acá tendría TH sobre TL menos 1. Ya, esta es la otra forma para poder obtener el COP máximo. Y recuerden que estas temperaturas, bueno, acá se los voy a poner para que no tengan tanta, para que no vean tanta cosa. En realidad, el COP de un refrigerador, el máximo, va a ser igual a 1 sobre la temperatura H sobre la temperatura L menos 1. Y esto va a ocurrir siempre que yo tenga las temperaturas en unidades absolutas, ¿ya? Y si son absolutas, las unidades que yo voy a utilizar van a ser los Kelvin. No van a ser los grados Celsius, no van a ser los grados Fahrenheit. Siempre voy a utilizar Kelvin, ¿ok? Entonces, eso es bueno definirlo para que ustedes tengan una idea cuál es la diferencia de lo que le están pidiendo en literal C y literal D, ¿ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Ya, y sería el flujo volumétrico mínimo del refrigerante en la entrada del compresor para las mismas condiciones de entrada y salida del compresor. Ok, eso ya lo vamos a ver. Entonces, ya vamos a plantear en sí el problema. A ver, el flujo de calor removido, ya. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tenemos la salita, ¿ya? Vamos a tener que graficar un diagrama de temperatura-entropía también. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Temperatura va a estar dada en grados Celsius y entropía va a estar dada en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Ok? Recuerden que todos estos gráficos va a estar en un diagrama, una campana de saturación. Ya siempre van a tener la campana de saturación. Ahora, sí es importante que ustedes puedan tener esto de aquí bien claro. Esta imagen de aquí, ese ciclo. Tenemos el evaporador, tenemos el compresor, tenemos el condensador y luego la válvula de expansión. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a comenzar mi fluido en realidad? Vamos a comenzar siempre con el compresor. Paso número 1 va a ser entre el compresor y, perdón, entre el evaporador y el compresor. Siempre vamos a empezar desde allí. ¿Ya? Evaporador, compresor. Luego vamos a estar compresor, la caldera. ¿Ya? Vamos a estar caldera, perdón, condensador. Ajá, aquí es condensador. Vamos a tener condensador, válvula y ya la válvula a evaporador. ¿Ok? Así es como vamos a definir los 4 pasos que van a componer nuestro sistema de refrigeración por compresión de vapor. ¿Ok? Entonces, el evaporador va a ser como que la primera parte de la entalpía. Entonces, yo voy a definir aquí H1, esto será H2, esto será H3, esto será H4. ¿Ya? Yo siempre voy a trabajar con las entalpías a pesar de que yo grafique un diagrama de temperatura-entropía, ¿ya? Todos los balances de energía que yo necesito hacer, todas las ecuaciones que yo voy a manipular, voy a hacerlas en función de la entropía. ¿Por qué? Porque es una propiedad mucho más estable, una propiedad termodinámica más estable que la entropía. Entonces, siempre voy a trabajar todo lo que yo necesite para sacar potencia, calor, flujos másicos con entalpías. ¿Ya? Todo voy a dejarlo en función de las entalpías. ¿Ok? Ya. Eso por un lado. A ver, entonces, en el evaporador, bueno, aquí nos indica también, el refrigerador entra al compresor a 400 kilopascales. El refrigerante entra a 400 kilopascales como vapor saturado. Ya. Si estamos en un vapor saturado, vamos a comenzar acá. Ya.
Entonces, entre el evaporador y el compresor vamos a estar aquí, porque dice un vapor saturado. Entonces, esta va a ser mi etapa 1. Eso quiere decir que esto será S1. ¿Ok? Tenemos hasta allí esa parte. Vamos a tener una presión de 400 kilopascales como vapor saturado a razón de 160 litros por minuto. Y sale a 1.2 megapascales y 70 grados Celsius. Ya. ¿Cómo generalmente cuál va a ser el comportamiento de este diagrama de refrigeración por compresión de vapor? Va a tener la forma siguiente. Vamos a estar allí. Vamos a estar, recuerden que vamos a tener dos líneas isobáricas. ¿Ya? Entonces voy a graficar cuál va a ser el ciclo con líneas negras. Vamos a tener esto, esto. ¿Ya? Vamos a tener esto que sería lo ideal y algo así. Ujú. Entonces básicamente vamos a tener, ese va a ser nuestro ciclo de refrigeración por compresión de vapor. ¿Ya? En un diagrama de temperatura-entropía. A ver, sí, sí, así, perdón. Así es como decían. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, antes de ingresar al compresor y después de salir del evaporador, vamos a tener este punto 1, que va a ser un vapor saturado. Luego vamos a avanzar de forma isentrópica, o sea, el proceso va a ser isentrópico entre el compresor y el condensador. ¿Ok? Vamos a ponerlo un poquito por acá. Ya. Ahora, como aquí se ubica el compresor, yo voy a tener mi potencia de entrada. ¿Ya? Mi WI, ¿ok? Con el puntito, porque vamos a decir que es potencia. Luego, vamos a tener un estado de vapor sobrecalentado que va a ser el punto 2. A partir de allí, vamos a decir que la transición de fase que va a existir desde el compresor condensador hasta el condensador válvula, que sería el punto 3, va a ser siguiendo la línea isobárica. Recuerden que vamos a tener siempre dos líneas isobáricas aquí. O sea, en todos los ciclos vamos a tener dos líneas isobáricas. ¿Ok? Entonces, la primera línea isobárica me indican que tiene un valor de 400 kilopascales, ¿ya? Porque esa es la presión con la que va a ingresar el compresor el refrigerante. Entonces, P1 va a ser igual a 400 kilopascales. Mientras que P2 va a ser igual a 1.2 megapascales, lo cual me va a indicar que es igual a 1200 kilopascales. ¿Ok? Recuerden, bueno, P2 va a ser igual a P3 y P1 va a ser igual a P4. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, me dicen el dato de la temperatura, ya vamos a ver eso, esperen un ratito. Ya, ¿qué va a pasar aquí? Aquí vamos a tener dos opciones. Tenemos el salto que va a existir desde la válvula al evaporador nos va a indicar el punto 4, pero este punto 4 se va a aproximar a un descenso isentrópico. ¿Por qué el descenso isentrópico? El descenso isentrópico nos va a permitir como que modelar mejor o entender mejor el fenómeno, porque si hacemos que este proceso sea una curva, va a complicar el análisis que vamos a realizar. ¿Ya? Entonces, esto lo denominamos 4 propiamente porque así es como lo define el ciclo, pero nuestro estudio lo va a limitar a 4', ¿ya? Que va a ser el descenso isentrópico. Entonces podríamos decir aquí que S3 será igual a S4'. Y acá sabemos que S1 es igual a S2 porque son procesos de forma isentrópica. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Acerca del ciclo de refrigeración por compresión de vapor. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, perfecto. Ya, ahora yo les voy a preguntar, ¿cómo planteamos los demás parámetros que nos están indicando? Por ejemplo, nos dicen que el cuarto va a ganar calor a través de las paredes. Bueno, aquí me faltó indicarles, antes de que ustedes me indiquen lo que les voy a preguntar. Vamos a tener aquí el calor de entrada, flujo de calor de entrada y el flujo de calor de salida. ¿Ok? Ahora sí, teniendo conocimiento, flujo de calor de entrada, flujo de calor de salida y potencia, ¿dónde se encuentran? Yo les voy a preguntar,
El cuarto gana calor a través de las paredes y las ventanas a razón de 200 kilojoules por minuto. Eso lo voy a contabilizar como calor de entrada o calor de salida. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? Entrada, perfecto. Entrada. Muy bien. ¿Alguien más? Ah, ok. Me está indicando que el cuarto va a ganar calor a través de las paredes y las ventanas a razón de 200 kilojoules por minuto. Mientras que el calor generado por la computadora, la TV, la nevera y las luces es de 1500 watts. Ahora, ese calor que se genera por las luces, por el TV y la computadora, ¿cómo sería? ¿Cómo yo podría identificarlos? También sería calor de entrada o calor de salida. ¿Qué creen ustedes? También de entrada. Ok. Mientras que el calor generado por la computadora, la TV, la nevera y las luces es de 1500 watts. Ok, ya, perfecto. Vamos a tener el calor. Vamos a tener entonces dos contribuciones de calor, ¿no? Vamos a tener 1500 watts y 200 kilojoules por minuto. Ya, ahí tendríamos que tratar de sumarlos, o sea, tratar de tener un solo valor de calor para poder así trabajar. ¿Ok? Entonces, vamos a indicar eso de acá. Entonces, tenemos dos contribuciones para calor de entrada. Vamos a tener el calor 1 que estará compuesto de las lámparas, si no me equivoco, aquí está. Vamos a tener paredes y ventanas. Ok. Paredes más ventanas. ¿Ya? Y esto lo vamos a sumar con el calor 2 que va a estar compuesto por luz, TV, lámparas. ¿Ya? Eso lo vamos a sumar. Aquí tendríamos el valor 200 kilojoules por minuto. ¿Ya? 200 kilojoules por minuto, lo cual lo vamos a transformar. Vamos a poner un minuto igual a 60 segundos. Eso lo vamos a sumar con 1500 watts, que sería 1.5 joules, 1.5 kilowatts. ¿Ya? Recuerden que un kilowatt es igual a un kilojoule sobre segundo. Entonces vamos a dejarlo así. 1.5 kilojoules sobre segundos. ¿Ya? 200 dividido para 60, vamos a tener un valor de 3.33 kilojoules sobre segundo más 1.5 kilojoules sobre segundo. Sumamos y tenemos un valor resultante de 4.83 kilojoules sobre segundo. ¿Ok? Ese sería nuestro calor de entrada o flujo de calor de bajo. ¿Ok? Ya tenemos un valor. Es el de aquí. ¿Ok? Ahora sí, vamos a continuar ya caracterizando cada una de las partes del sistema, o sea, el punto 1, el punto 2, el punto 4 y el punto 3. ¿Ok? Entonces, si me hablan de que, bueno, aquí yo les voy a sugerir algo que siempre hacía cuando realizaba mis exámenes, era proponer como que de meta hallar todas las entalpías, ¿ya? Entonces voy a poner todos los valores de entalpías y de ahí comienzo a analizar cada estado, cada fase. El estado 1 yo conozco que es un vapor saturado. Si tengo un vapor saturado, mi calidad será igual a cero. Si mi calidad es igual a cero, yo lo que voy a obtener, si yo quiero hallar la entalpía 1, va a ser igual a Hg a una determinada presión o temperatura. ¿Ya? En la tabla, en R134A. O sea, tengo que buscarla dentro de las tablas, ¿no? Ahora, ¿qué más me está indicando?
me está indicando que la presión es de 400 kilopascales. Entonces yo voy a dirigirme, a la tabla termodinámica. Sí voy a necesitar que tenga sus tablas termodinámicas a la mano. Igualmente voy a tratar de proyectarlas, pero no quiero perder mucho tiempo, ¿ya? Tratando de proyectarles esa parte. Entonces, ustedes me indican, les doy un minuto para que puedan tomar su tabla termodinámica, mientras yo busco la mía. Está en la computadora, en un minuto. Tablas. Ya, tablas termodinámicas. Ok. Déjenme ver si aquí, yo creo que ya la pueden visualizar. Ok, ya. Entonces nos vamos a dirigir a la tabla de R134A, la del Sistema Internacional. Sería la tabla A8, no, A11, perdón. Ujú. La tabla A11 no sería tanto porque tenemos la tabla de temperaturas y a nosotros nos están proporcionando datos de presiones. Entonces nos vamos a dirigir a la tabla A12. En la tabla A12 voy a buscar la que indique una presión de 400 kilopascales. Y me voy a dar cuenta que Hg, que es la entalpía de un vapor saturado, será igual a 255.55 kilojoules sobre kilogramo. Y eso es lo que yo voy a anotar. ¿Ok? Lo que está aquí. ¿Ya? 255.55 porque ahí tengo mi condición de presión ya cumplida. ¿Ok? Esa sería la primera parte. Ya tengo mi entalpía 1, que es la más sencilla de hallar. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta o duda ahí, chicos? A partir de cómo hallé la entalpía. ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar anotando eso acá. Voy a tener 255.55 kilojoules sobre kilogramos. Ok. Y eso lo voy a anotar acá. Perfecto. Ahora, ¿qué yo conozco de mi estado 2? Voy a ponerlo aquí al lado. ¿No? De mi estado 2, yo conozco que se trata de un vapor sobrecalentado. ¿Ok? Si tengo tablas para el vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces no hay ningún problema. ¿Yo qué más conozco de mi vapor sobrecalentado? Yo conozco la temperatura y conozco la presión. ¿Ok? Entonces voy a indicar eso. Sabemos que la calidad no va a interferir de ninguna manera aquí, entonces no la vamos a tomar en cuenta. Vamos a tener una presión de 1200 kilopascales, que se traduce en 1.2 megapascales. Vamos a tener una temperatura de 70 grados Celsius. Entonces voy a tener que hallar H2 a P de 1.2 megapascales y T de 70 grados Celsius. ¿Ok? Y eso es lo que yo voy a tratar de buscar, ¿no? Entonces, me voy a dirigir a la tabla A13. En la tabla A13 voy a buscar la presión de 1.2 megapascales. Voy a verla aquí. Presión 1.20 megapascales. Y voy a buscar la temperatura que me indican que es 70 grados Celsius. ¿Ya? Entonces yo tengo cuatro valores diferentes. Vamos a tener el volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica. Nos vamos a quedar con la entalpía. Entonces voy a ver la tercera columna en este caso y voy a darme cuenta que tiene un valor de 300.61 kilojoules sobre kilogramos. ¿Ok? Creo que si lo pueden ver, sí. Ya. 300.61 kilojoules sobre kilogramo. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿No? Ok. Ya. Entonces, eso también lo voy a marcar en la parte de acá. H1, ¿en qué tabla estaba? H1 está en la tabla A12. En la tabla A12 voy a buscar la presión de 400 kilopascales. ¿Ok? De 400 kilopascales. Ajá. Y esa es la que yo voy a anotar. Ya tengo H1, ya tengo H2. Ahora voy a dirigirme a el estado 3. El estado 3, si ustedes se dan cuenta, dentro del diagrama que hemos hecho, tiene una fase o un estado de líquido saturado. No líquido comprimido, sino líquido saturado. ¿Ok? Y para ese líquido saturado yo conozco que tengo una presión, o sea, tengo una calidad igual a cero, X3
será igual a cero. Bueno, aquí voy a poner P2, T2, eso sería H2, ¿ya? Voy a tener que H3, perdón, será igual a HF a una presión o temperatura en R134A. Entonces, mi presión es de 1,2 megapascales. Mi temperatura es de 70 grados Celsius. Cualquiera de los dos yo voy a utilizar para poder comprobar que se trata de un líquido saturado. ¿Ok? Cualquiera de los dos que tengo allí. ¿Ya? Denme un minuto. Ok. A ver, vamos a definir los dos estados, estado 3 y estado 4. Estado 4 va a ser una mezcla saturada. ¿Ok? Ahora, ¿yo qué voy a necesitar aquí? Sí voy a necesitar ciertos parámetros. Porque me está indicando en esta parte que S3 debe ser igual a S4, ¿no? O a S4'. Pero eso yo lo voy a entender, eso de allí. Si ustedes ven el diagrama, en el diagrama yo tengo que S3 es igual a S4'. Pero eso también se traduce, este S3 igual a S4', se va a traducir en que H3 será igual a H4. ¿Ya? Y va a ser de esa forma como podemos hallar esa entalpía. ¿Ya? Denme un minuto. Ok, ya. Entonces vamos a ver. H3 será igual a HF a esa condición de temperatura o presión. Cualquiera de las dos puedo utilizar. Ya. En un minuto, en menos de un minuto se va a acabar, entonces yo justamente se termina la sesión y la vuelvo a abrir, chicos. Ya. Voy a parar la grabación un momento.